Señora congresista. Buenos días, señoras y señores congresistas. Vamos a pasar asistencia a la continuación de la segunda sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Congresista Camones Soriano. Presente. Congresistas Camones Soriano, presente. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, presente. Congresista Cerrón Rojas, presente. Congresista Herrera Medina. Presente. Congresista Herrera Medina, presente. Congresista Bustamante Donaire. El congresista Bustamante Donaire se encuentra con licencia. Congresista Guerra García. Congresista Guerra García. Congresista Juárez Gallegos. Presente. Congresista Juárez Gallegos, presente. Congresista Lizarzaburo. Presente. Congresista Lizarzaburo, presente. Congresista Moyano Delgado. Congresista Moyano Delgado. Congresista Palacios Guamán. Congresista Palacios Guamán. Congresista Portalatino Ábalos. Disculpen, presente. Gracias, congresista Moyano. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Espinosa Vargas. Espinosa Vargas, presente. Congresista Espinosa Vargas, presente. Congresista Flores Ancachi. Presidente, considerarme asistencia, por favor. Claro, sí, congresista Guerra. Congresista Guerra García, presente. Congresista Flores Ancachi se encuentra presente a través de la plataforma Microsoft Teams, que ha dado un anuncio por el chat a las 11:16 como presente. Congresista López Ureña. López Ureña, presente, señor secretario. Buenos días, colegas. Gracias, congresista López Ureña, presente. Congresista Torres Salinas. La congresista Torres Salinas se encuentra con licencia. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa, presente. Congresista Quirós Barbosa, presente. Congresista Jáuregui Martínez. Presente. Congresista Jáuregui Martínez, presente. Congresista Yarro Lumbreras. Presente. Congresista Yarro Lumbreras, presente. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto.
Congresista Sea Choquechambi. Sea Choquechambi presente. Congresista Sea Choquechambi presente. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué presente. Congresista Paredes Piqué presente. Congresista Saavedra Casternoque. Presente. Congresista Saavedra Casternoque presente. Congresista Raimundo Mercado. Raimundo Mercado, presente. Congresista Raimundo Mercado presente. Congresista Balcázar Celada. Presente. Congresista Balcázar Celada presente. Segundo llamado. Congresista Palacios Guamán. Raimundo Mercado, presente. Sí, congresista, se le ha consignado su asistencia. Congresista Palacios Guamán. Congresista Portalatino Ábalos. Kelly Portalatino presente. Congresista Portalatino Ábalos presente. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla presente. Congresista Medina Hermosilla presente. Congresista Pazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Congresista Valer Pinto. Señora congresista, han llamado a asistencia 20 congresistas presentes. Contamos con 2 licencias. Congresista Jorge Flores Sancachi presente. Disculpe, señor presidente. Sí está consignado, señora presidenta, al congresista Flores Sancachi. Tenemos 2 licencias, 20 congresistas presentes. Por lo que tenemos quórum para dar inicio a la sesión. Señores congresistas, han registrado su asistencia 20 señores congresistas y se cuenta con las licencias de los señores Ernesto Bustamante Donaire y la señora Rocío Torres Salinas. El quórum reglamentario para la presente sesión es de 13 congresistas, por lo que contamos con el quórum necesario, siendo las 11:21 del día viernes 14 de octubre de 2022, por lo que podemos iniciar la continuación de la segunda sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Estimados colegas, como se ha venido trabajando por parte de esta presidencia, daremos cuenta de denuncias constitucionales recibidas con anterioridad, así como denuncias recibidas recientemente. En ese sentido, pasamos a dar cuenta de las siguientes denuncias. Denuncia constitucional 050, exnumeración 385, formulada por el ciudadano general PNP Víctor Jorge Pérez Arteaga contra el exministro del Interior Carlos Morán Soto por la probable comisión de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad genérica, estipulados en los artículos 416, 428 y 438 del Código Penal. 2. Denuncia constitucional 295, formulada por los congresistas Kelly Portalatino Ábalos, Flavio Cruz Mamani, Janet Rivas Chacara, María Antonieta Agüero Gutiérrez, Valdemar Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte, Alex Randú Flores Ramírez, Américo Gonza Castillo, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Margot Palacios Guamán, Alfredo Pariona Siche, Wilson Roosevelt Quispe Mamani, Jaime Quito Sarmiento, Abel Augusto Reyes Can, Silvana Emperatriz Robles Araujo, María Elizabeth Taipe Coronado, contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por la presunta infracción constitucional a los artículos 146, numerales 2 y 3, artículo 159, numeral 2, y la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia previstos en el artículo 376 y 409A del Código Penal. Denuncia
constitucional número 306, formulada por el congresista Bermejo Rojas Guillermo contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por la presunta infracción constitucional a los artículos 2, inciso 2, artículos 158 y 159, inciso 2, artículo 159, inciso 1, artículo 159 de la Constitución, y la probable comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia previstos en los artículos 317, 404 y 409A del Código Penal. Denuncia constitucional 307, formulada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, por presuntos delitos de organización criminal agravada por su condición de líder y primer y segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal. Tráfico de influencias agravado, primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Cómplice del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de colusión, primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, concordante con el artículo 25 del aludido Código. Todos en agravio del Estado. Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Transportes y Comunicaciones, autor de la comisión de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Primer párrafo del artículo 317 del Código Penal. Colusión. Primer párrafo del artículo 384 del Código Penal. El señor Heiner Alvarado López, ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, por organización criminal, primer párrafo del artículo 317 del Código Penal. Señores congresistas, habiéndose dado cuenta de las denuncias constitucionales antes leídas, en este momento se les estará enviando a los correos electrónicos de los miembros de esta subcomisión. Señoras y señores congresistas, continuamos con la orden del día. Nos habíamos quedado en el punto 6 respecto a los proyectos de informes de calificación de las denuncias constitucionales, las mismas que han sido enviadas a sus correos el día miércoles 12 de octubre del 2022. Señora Presidenta, disculpe la interrupción. Ernesto Bustamante la saluda. Quisiera, por favor, yo sé que estoy con licencia oficial, pero por favor, quisiera participar de la sesión. Por favor, si pudiera marcar mi asistencia. Muy agradecido. Se va a tomar en cuenta su pedido, congresista Bustamante. Gracias, Presidenta. Continuamos. Nos habíamos quedado en el punto 6 respecto a los proyectos de informes de calificación de las denuncias constitucionales, las mismas que han sido enviadas a sus correos el día miércoles 12 de octubre del 2022. Al respecto, se les ha remitido en la misma fecha un cuadro de resumen ejecutivo para facilitar la pronta toma de conocimiento de cada una de las denuncias, cuyos proyectos de calificación serán materia de la orden del día de la presente sesión. Iniciamos con la denuncia constitucional 035, exnumeración 347, formulada por el ciudadano Eusebio Vicuña Correa contra los jueces supremos Francisco Tábara Córdoba, Martín Hurtado Reyes, Evangelina Guamaní Llamas, Mariano Salazar Lizárraga y Carlos Calderón Puertas, por la presunta comisión de delitos. Señor secretario técnico, por favor, dé lectura a la parte pertinente y las conclusiones del referido informe. Conferencia, señora Presidenta. Conferencia, señora Presidenta. Estoy con el volumen abajo. Un segundo, por favor. Estoy con el volumen abajo. Ya está. Excelencia, señora Presidenta, vamos a pasar a el resumen del primer proyecto de informe de calificación, que es el número 035. Es una denuncia presentada por un ciudadano contra los vocales de la Corte Suprema y ingresó el 10 de septiembre del 2019 al Congreso,
fue decretada por el oficial mayor en la misma fecha e ingresó con el número 035. Se presentan las alegaciones de hecho, las infracciones constitucionales y los delitos penales señalados en la misma. La calificación corresponde a los requisitos formales y a los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 89 del reglamento, literales A y C. En cuanto a los requisitos formales, la Secretaría Técnica, revisado el documento, coincide que sí cumple todos los requisitos señalados en el literal A del artículo 89 del reglamento. En cuanto a los criterios de admisibilidad, la Secretaría Técnica señala que no cumple uno de los criterios, que sería el referido a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. En tanto que estos son referidos a función jurisdiccional. La denuncia está referida a criticar, a cuestionar una decisión jurisdiccional de los jueces y vocales supremos que el denunciante ha señalado. Por eso concluimos que, de acuerdo a los puntos 1, 2, 3 y 4 del presente informe, ¿no? Y sin que esto sea un prejuzgamiento, sino la calificación de los aspectos formales y de criterios dispuestos en los literales A y C del artículo 89 del Congreso de la República, que se declare improcedente la denuncia constitucional por no cumplir con el criterio que se refiere a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función. Gracias, secretario técnico. Ponemos en debate el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 035, ex numeración 347, que propone declarar improcedente en ese sentido. En ese sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea el uso de la palabra, se le otorga a partir de este momento. Congresista Señora Palacios, tiene la Presidenta, palabra. congresista Carlos Palacios, para consignar mi asistencia, señora Presidenta. Muchas gracias. Se tendrá en cuenta su pedido, congresista. No habiendo participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su anuencia, señora congresista, vamos a proceder a la votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 035. Se va a proceder a llamar a cada uno de los señores congresistas. Señora congresista Camones Soriano. A favor. A favor, la señora Camones Soriano. Señor congresista Cerrón Rojas Waldemar, perdón. Cerrón Rojas Waldemar, a favor. A favor, el congresista Cerrón Rojas. Congresista Herrera Medina. A favor. A favor, sí, la señora congresista Herrera Medina. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Bustamante Donaire, a favor. Gracias, señor congresista. Congresista Guerra García. Guerra García, a favor. Guerra García, a favor. Gracias, señor congresista. Congresista Juárez Gallegos. A favor. A favor, la congresista Juárez Gallegos. Gracias. Congresista Lizarzaburu. A favor. A favor, el congresista Lizarzaburu. Congresista Moyano Delgado. A favor. A favor, la congresista Moyano Delgado. Congresista Palacio Guamán. A favor. A favor, la congresista Palacio Guamán. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos, el sentido de su voto, por favor. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi, el sentido de su voto, por favor. Congresista López Ureña. A favor.
Congresista López Ureña, a favor. Congresista Torres Salinas se encuentra de licencia. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, a favor. Medina Hermosilla, a favor. Congresista Quirós Barbosa. Pues ya ni modo. A favor, Quirós Barbosa. Quirós Barbosa, a favor. Congresista Jáuregui Martínez. A favor. A favor, congresista Jáuregui Martínez. Congresista Yarro Lumbreras. Congresista Yarro Lumbreras. A favor. A favor, la congresista Yarro Lumbreras. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón, el sentido de su voto, por favor. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Congresista Sea Choquechambi. Sea Choquechambi presente. Congresista Sea Choquechambi, estamos pidiendo el sentido de su voto en el informe de calificación del denuncia constitucional número 035. Señor secretario técnico, disculpe. Sea Choquechambi, a favor. Señor secretario Sea técnico. Choquechambi, a favor. Jorge Flores, a favor. Se deja constancia del voto del congresista Flores Sancachi, a favor. Señor secretario, Darwin Espinosa, por favor, a favor. Consignar mi voto. Se deja constancia del voto a favor del congresista Darwin Espinosa. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, a favor. Paredes Piqué, a favor. Congresista Saavedra Casternoque. A favor. Congresista Saavedra Casternoque, a favor. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Raimundo Mercado, a favor. Congresista Balcázar Celada. A favor. A favor. Segundo llamado. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Señora Presidenta, han votado a favor 21 señores congresistas y sin respuesta 3 señores congresistas. Por consiguiente, Secretario técnico, buenos días. Por favor, consignar mi voto. A favor, Kelly Portalatino. Consignamos, señora Presidenta, con su anuencia, el voto de la señora congresista Kelly Portalatino. Serían 22 votos a favor. El congresista Sea a favor. Por si no ha sido aprobada la propuesta de la improcedencia del informe expuesto por 22 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Pasamos a la calificación de la denuncia 036, es numeración. El informe anterior ha sido del caso de la denuncia constitucional 035. Ahora estamos pasando a la calificación de la denuncia constitucional 036, formulada por el ciudadano Silverio Nolasco Ñope, fiscal superior penal del Distrito Fiscal de Amazonas, contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos Rivera, por la presunta comisión de delitos. Señor secretario técnico, por favor, dé lectura a la parte pertinente y las conclusiones del referido informe. Con su anuencia, señora Presidenta, vamos a dar un resumen de el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional número 036, ex
348. Ha sido presentada por el ciudadano Silverio Nolasco Ñope Cosco contra la señora Zoraida Ábalos en su condición de fiscal suprema y por los posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Esta ingresó el 19 de septiembre al Congreso, fue decretada por el oficial mayor el 31 de agosto, ingresó a la subcomisión el 31 de agosto. La denuncia contiene una serie de alegación de hechos en el sentido de que el denunciante refiere que fue objeto de una sanción por parte de la entonces fiscal suprema Zoraida Ábalos. Señala entre los delitos penales el abuso de autoridad y el prevaricato. En cuanto a la calificación, ya hemos dicho que revisamos los requisitos formales establecidos en el artículo 89, literal A, y los de criterios de admisibilidad en el literal C del artículo 89. En cuanto a los requisitos de formalidad referidos al nombre y domicilio del denunciante, los fundamentos de hecho y derecho, los que sustenten o en su lugar indiquen los medios probatorios, la fecha de presentación, la firma del denunciante y la copia simple, todos cumplen los requisitos. Entonces, estamos frente a que la denuncia cumpliría formalmente los aspectos ya referidos. Y en cuanto a los criterios de admisibilidad, esta Secretaría señala que no cumple el criterio establecido en literal C del artículo 89 referido a hechos que constituyan infracción de la Constitución o delitos de función previstos en la legislación penal, en tanto que se trata de un proceso que le atribuye a la fiscal, en tanto es una vocal suprema, la posibilidad de emitir sanciones cuando así le corresponda. Por eso es que estamos señalando que no es un hecho que constituya alguna de los supuestos de delitos por una autoridad del nivel de un vocal supremo. Estamos concluyendo que por eso la subcomisión, en virtud a los puntos 1, 2, 3 y 4 del presente informe, declara improcedente la denuncia constitucional número 036 presentada por el ciudadano Ñope Cosco, fiscal superior, contra la señora Zoraida Ábalos Rivas en su condición de fiscal suprema, por los artículos 376 del Código Penal y 418 del Código Procesal Penal. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 036, exnumeración 348, que propone declarar improcedente en ese sentido. En ese sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea el uso de la palabra, se le puede otorgar a partir de este momento. La palabra, presidenta. Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidenta. Yo discrepo de la posición de improcedencia en este caso, porque realmente el denunciante es un fiscal y aquí lo que hay que ver con claridad es que la señora denunciada, la señora lo es en su condición de fiscal suprema de control interno y que formó parte de la decisión del caso. Por tanto, está sujeta a acusación constitucional. Entonces, en todo caso, yo pienso que debería declararse procedente el informe de calificación y que más adelante se pueda estudiar el caso denunciado por nuestra subcomisión, pero no votarlo al archivo ahora, no me parece correcto. Entonces mi posición sería votar en contra de esta declaración. Muchas gracias. Solamente para tener claro los hechos, vamos a darle la palabra al secretario técnico para que precise cuáles han sido los hechos motivo de esta denuncia. Señor secretario, tiene la palabra. Una anuencia, señora presidenta, para proceder a lo que usted ha solicitado. El caso refiere de un fiscal que denuncia a una fiscal suprema porque lo habrían sancionado debido a que tiene como pareja a otra fiscal que actúa en el mismo distrito judicial, fiscal. Y eso está prohibido por la ley de la carrera fiscal. Entonces, lo que ha hecho la fiscal suprema, en este caso Zoraida Ábalos, es aplicar
la ley de la carrera fiscal. No puede. La persona esta convive, estas dos personas conviven y tienen 3 hijos, ¿no? Entonces, esto es un hecho que se está referido a la función de la fiscal Zoraida Ábalos de aplicar la ley de la carrera fiscal. No sería un delito de función, no sería una infracción constitucional. Por eso es que sostenemos que no se cumple el criterio que hace referencia el literal C del artículo 89 cuando se pide que se tome como criterio que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución o delitos de función previstos en la legislación penal. En todo caso, el denunciante tiene expedito su derecho para recurrir a la vía ordinaria. Gracias, secretario. Presidenta, la palabra, por favor, Darwin Espinosa. Tiene la palabra la congresista Paredes Piqué y luego el congresista Espinosa. Gracias. Señora presidenta, en el informe de calificación, denuncia 036, en criterios de admisibilidad 4.2, dice que no cumple, que se refiere a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Ese es un criterio objetivo. En cuanto a la descripción de los delitos, señala que los hechos no determinan de manera preliminar la existencia de dolo o intención o voluntad de cometer los elementos que configuran el tipo de prevaricato, es decir, dictar una resolución manifiestamente contraria al texto expreso de la ley, prevaricato del derecho. Entonces, como no cumple, yo creo que no hay nada más que hacer que votar a favor de esta calificación, este informe de calificación, que en mi opinión está de acuerdo a derecho. Gracias. Tiene la palabra el congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, yo le he escuchado al secretario técnico y más que nada él ya está dando, digamos, un juicio, ¿no?, de lo que se estaría, digamos, investigando o aperturando. Pero si para anteriores, digamos, casos, ha dado solamente cumplimiento de formalidades, en este caso ya está diciendo que no se ha cometido ninguna infracción constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que debería de ser más imparcial su secretario técnico y calificar esta denuncia si es que cumple las formalidades o no cumple, como lo ha realizado en otros casos, presidenta. Por favor, yo creo que no solamente hay que ser decentes, sino también parecerlo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Moyano. Gracias, presidenta. Simplemente por un nivel de respeto. El secretario técnico no es el que define. Así que ningún parlamentario podemos decirle, señor técnico, ¿usted por qué califica así? No, es la presidencia, ¿no? Obviamente acompañado con los asesores y los técnicos. Y el reglamento es clarísimo. Si no cumple con el requerimiento del reglamento que refiera a infracción, en este caso constitucional, no puede ser procedente, ¿no? Es lo que ha calificado la presidencia. Y por eso nos dirigimos a la presidencia. No podemos decir, secretario técnico, ¿usted por qué hizo mal las cosas? Así no funciona. Presidenta, la palabra, Gracias, por favor. congresista. La palabra, por favor. Congresista Espinosa, tiene la palabra. Sí, yo me referí a que yo había escuchado, porque quien ha dado lectura ha sido el secretario técnico. Obviamente yo entiendo que de quien recae la responsabilidad de ese dictamen o de ese informe es su persona, presidenta. No, pero yo había mencionado que había escuchado al secretario técnico dar lectura de ese informe. Por eso mencioné su cargo, de la persona a quien me referí. Muchas gracias. Solamente para precisar, congresista, gracias por su participación. Se le está cediendo la palabra para que haga lectura de un informe de calificación que ha realizado la presidencia. Solamente se le cede para que dé lectura. No es quien califica el secretario técnico. Bueno, hecha la precisión, continuamos. Si desea algún congresista más participar en este debate. No habiendo participaciones adicionales, pasaremos a someter al voto el referido informe. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su anuencia, señora presidencia, para llamar al voto nominal respecto del proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional número 036. Señora congresista Camones Soriano. A favor. Camones Soriano, a favor. Señor congresista Cerrón Rojas.
Señor congresista Cerrón Rojas. Señora congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante en contra. Señor Bustamante, no, en contra. Señor congresista Guerra García. Guerra García, a favor. Guerra García, a favor. Señora congresista Juárez Gallegos. A favor. A favor, Juárez Gallego. Congresista Lizarzaburu. A favor. Congresista Lizarzaburu, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. A favor. Congresista Moyano Delgado. Congresista Palacios Guamán. A favor, que declara la improcedencia. Congresista Palacios Guamón, a favor de declarar la improcedencia. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas, el sentido de su voto, por favor. Espinosa Vargas en abstención. Espinosa Vargas en abstención. Señor congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Flores Ancachi, a favor. Señor congresista López Ureña. Illich López, a favor. El congresista Illich López Ureña, a favor. Gracias, señor congresista. Congresista Torres Salinas se encuentra de licencia. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, a favor. Medina Hermosilla, a favor. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa, a favor. Quirós Barbosa, a favor. Congresista Jáuregui Martínez. A favor. Jáuregui Martínez, a favor. Congresista Yarrow Lumbreras. A favor. Yarrow Lumbreras, a favor. Congresista Bazán Calderón acaba de presentar su dispensa. Por favor, señor secretario técnico, sí, confirmar mi asistencia y mi voto a favor. Muchas gracias. Bien, por confirmar la asistencia, señora presidenta, del señor congresista Bazán y su voto a favor del informe de calificación 036. Señor congresista Valer Pinto. Por favor, si pudieran apagar los micros, los señores congresistas, se lo agradeceríamos. Congresista Valer Pinto. Congresista Sea Choquechambi. Sea a favor. Sea Choquechambi, a favor. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, a favor. Paredes Piqué, a favor. Congresista Saavedra Casternoque. A favor. Congresista Saavedra Casternoque, a favor. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Raimundo Mercado, a favor. Congresista Balcázar Celada. A favor. A favor, congresista Balcázar Celada. Segundo llamado, congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Cerrón Rojas, a favor. Congresista Herrera Medina. Abstención. Abstención. Congresista Portalatino Ábalos.
Congresista Portalatino Ábalos. A favor. Kelly Portalatino, a favor. Congresista Portalatino Ábalos, a favor. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Señora Presidenta, el resultado de la votación del proyecto de informe de calificación 036 es 20 a favor, 2 abstenciones y 1 sin respuesta. Perdón, 1 en contra. Voy a repetir nuevamente. 20 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones y 1 sin respuesta. Gracias, secretario técnico. Han votado a favor 20 congresistas, 1 en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobado por unanimidad, por mayoría, el informe de calificación de la denuncia constitucional 036. Proseguimos con la tercera denuncia. Denuncia constitucional 044, exnumeración 362, formulada por la ciudadana Katey Mercedes Pacheco Vargas contra el excongresista Paul Gabriel García Oviedo por presunta infracción constitucional por la probable comisión de delitos. Señor secretario técnico, por favor, dé lectura a la parte pertinente y las conclusiones del referido informe. Señora Presidenta, con su anuencia, esta denuncia número 044 ex 362 ingresó el 16 de junio al Congreso. El 31 de agosto fue decretado por la Oficialía Mayor a esta subcomisión, que ingresó en la misma fecha, 31 de agosto. Se ha presentado con la alegación de los hechos y de una posible infracción constitucional al artículo 39 y numeral 2 del artículo 102 de la Constitución, y sobre delitos penales de función referidos a abuso de autoridad, que refiere al artículo 376 del Código Penal. En cuanto a la calificación de los requisitos de forma, concluimos que no cumple primero con adjuntar su documento oficial de identidad, o sea, el DNI, lo que la volvería inadmisible pero subsanable. En cuanto a los criterios de admisibilidad, consideramos que no cumple el criterio establecido en el artículo 89, literal C, referido a que los hechos constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal, en tanto que lo que señala la denunciante es que el señor excongresista habría realizado una fiscalización y que esa atribución de fiscalización corresponde al Congreso y no a cada congresista. Además, la fiscalización habría sido hecha de manera inopinada. Por eso es que la denunciante denuncia al congresista por esos delitos y por la infracción constitucional. Estando aquí, es una de las atribuciones de los congresistas la función de representación, y esta puede ser realizada de manera opinada o inopinada, concluimos que no cumple con el criterio de que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delito de función previstos en la legislación nacional, en tanto que el excongresista estaba cumpliendo una atribución que le atribuye el reglamento y la Constitución política del país. Por eso es que se está declarando improcedente la denuncia constitucional 044 formulada por la ciudadana Katey Mercedes Pacheco Vargas contra el señor Paul Gabriel García Oviedo, excongresista, por la presunta infracción constitucional y los delitos atribuidos. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 044, ex numeración 362, que propone declarar improcedente esta denuncia. En ese sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea el uso de la palabra, lo puede hacer a partir de este momento. Congresista Susel Paredes. Gracias, señora presidenta. Conforme vemos en el resumen de los hechos, la denunciante sostiene que
los congresistas única y exclusivamente pueden pedir informes por escrito. Y eso es falso, porque nosotros tenemos las facultades de hacer visitas inopinadas en cualquier momento. No tenemos que ni siquiera avisar que vamos a ir. Entonces, esta es un absurdo completo, esta denuncia, y estoy a favor que se declare improcedente. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? No habiendo más participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su anuencia, señora presidenta, vamos a llamar para votación individual de los señores congresistas el proyecto de informe de calificación que declara improcedente la denuncia constitucional 044-X362. Señora congresista Camones Soriano. A favor. A favor, Camones Soriano. Señor congresista Cerrón Rojas. Señor congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas a favor. Cerrón Rojas a favor. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Herrera Medina a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Bustamante Donaire a favor. Congresista Guerra García Campos. Guerra García a favor. Guerra García Campos a favor. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos a favor. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. A favor. A favor, Lizarzaburu Lizarzaburu. Congresista Moyano Delgado. A favor. A favor, congresista Moyano Delgado. Congresista Palacios Guamán. A favor. A favor, Palacios Guamán. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos, el sentido de su voto, por favor. Congresista Espinosa Vargas. Señor congresista Espinosa Vargas, el sentido de su voto, por favor. Señor congresista Flores Ancachi. Señora presidenta, por favor, consignar mi voto a favor. Kelly Portalatino, muchas gracias. Kelly Portalatino a favor. Señor congresista Espinosa Vargas, el sentido de su voto, por favor. Señor congresista Flores Ancachi, el sentido de su voto, por favor. Flores Ancachi a favor. Flores Ancachi a favor. Señor congresista López Ureña, el sentido de su voto, por favor. A favor. Flores Ureña a favor. López Ureña a favor. La congresista Torres Salinas se encuentra de licencia. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla a favor. Medina Hermosilla a favor. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa a favor. Quirós Barbosa a favor. Congresista Jáuregui Martínez. A favor. Jáuregui Martínez a favor. Congresista Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras a favor. Congresista Bazán Calderón. Señor congresista Bazán Calderón, el sentido de su voto, por favor. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Congresista Sea Choquechambi. A favor. Sea Choquechambi a favor. Congresista Paredes Piqué. A favor. Paredes Piqué a favor. Paredes Piqué a favor. Congresista Saavedra Casternoque. A favor. Saavedra Casternoque a favor. Congresista Raimundo Mercado. A favor.
Raimundo Mercado, a favor. Congresista Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Segundo llamado. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Bazán Calderón, el sentido de su voto, por favor. Bazán Calderón, voto a favor. Bazán Calderón, a favor. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Antes de cerrar la votación, ha llegado el señor congresista, señora presidenta, vamos a preguntarle el sentido de su voto. Señor congresista Espinosa Vargas, el sentido de su voto, por favor. A favor, por favor. A favor, el señor congresista Espinosa Vargas. Señora presidenta, han votado a favor del proyecto de informe de calificación de la 044 ex 362, 23 señores congresistas a favor, 0 en contra y 2 sin respuesta. Ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario técnico. El proyecto de calificación de informe sobre la denuncia constitucional 044 ha sido aprobado por 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Continuamos con la denuncia constitucional 047, ex numeración 381, formulada por el ciudadano José Luis Coaila contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y la ex ministra de Cultura, Fabiola Muñoz Dodero, por presunta infracción constitucional. Señor secretario técnico, por favor, de lectura la parte pertinente y las conclusiones del referido informe. Con su anuencia, señora presidenta, este proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 047 ex 381 fue ingresada el 4 de agosto al Congreso de la República. La oficialidad mayor la decretó el 12 de agosto para la subcomisión de acusaciones constitucionales, habiendo ingresado el 31 de agosto. La denuncia cumple con los requisitos formales referidos en el artículo 89, literal A. Y en cuanto a los criterios de admisibilidad, no cumple el referido a que se refiere a hechos que constituyen infracción de la Constitución. Se refiere la denunciante a una sentencia judicial. En dichos casos, ningún órgano puede interferir en el cumplimiento de las sentencias. En tanto esto es así, no constituirían los hechos ni la denuncia penal una infracción de la Constitución ni un delito de función. Por eso concluimos que la denuncia 047 debe ser declarada improcedente. Es todo, señora presidenta. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 047, ex numeración 381, que propone declarar improcedente esta denuncia. En ese sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea el uso de la palabra, la puede pedir a partir de este momento. No habiendo participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe. Señor secretario técnico, por favor, llame a voto nominal. Señora presidenta, vamos a proceder al voto del proyecto de denuncia constitucional 047, ex 381. Vamos a llamar a los señores congresistas. El proyecto propone declarar improcedente la denuncia. Señora congresista Camones Soriano. A favor. Camones Soriano, sí, a favor. Señor congresista Cerrón Rojas. A favor. Cerrón Rojas, a favor. Señora congresista Herrera Medina.
Señora congresista Herrera Medina, el sentido de su voto, por favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Bustamante Donaire a favor. Congresista Guerra García Campos. Guerra García a favor. Guerra García a favor. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos a favor. Congresista Lizarzaburu. A favor. Lizarzaburu a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado a favor. Congresista Palacios Guamán. Congresista Palacios Guamán, el sentido de su voto, por favor. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Palacios Guamán a favor. Congresista Palacios Guamán a favor. Congresista Portalatino Ábalos, el sentido de su voto, por favor. Señor congresista Espinosa Vargas, el sentido de su voto, por favor. A favor. A favor, el señor congresista Espinosa Vargas. Señor congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi a favor. Flores Ancachi a favor. Señor congresista López Ureña. A favor. Señor congresista López Ureña a favor. Señor congresista Torres Salinas se encuentra de licencia. Señora congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla a favor. Medina Hermosilla a favor. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa a favor. Quirós Barbosa a favor. Congresista Jáuregui Martínez. A favor. Jáuregui Martínez a favor. Congresista Yarrow Lumbreras. Yarrow Lumbreras a favor. Se lo queme Yarrow todo. Lumbreras a Todo favor. hay que quemar. Arriba en el. Por favor. Hay que quemar, no hay que saber porque Por puede favor, sacar- señores congresistas, si fueran tan amables de poner en apagados sus micros. Gracias. Señor congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón a favor. Bazán Calderón a favor. Señor congresista Valer Pinto. Señor congresista Valer Pinto. Señor congresista Sea Choquechambi. Señora secretario técnico, por favor, Sea Kelly Choquechambi, a Portalatino a favor. Muchas gracias. La señora congresista Kelly Portalatino ha votado a favor. El señor Sea Choquechambi, su sentido de voto, por favor, para que quede registrado. Choquechambi a favor, dije, por eso no deben interrumpir. Señor Sea Choquechambi, a favor. Señora congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué a favor. Paredes Piqué a favor. Señor congresista Saavedra Casternoque. A favor. A favor, Saavedra Casternoque. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Raimundo Mercado, a favor. Congresista Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Segundo llamado. Congresista Herrera Medina. A favor. Herrera Medina, a favor. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto, el sentido de su voto. Señora Presidenta, han votado por el proyecto de informe de calificación 047, 23 votos a favor, 0 en contra y 1 sin respuesta, por unanimidad. Gracias, secretario. Han votado 23 congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobado el proyecto de calificación de la denuncia constitucional 047.
Pasamos a la denuncia 049, exnumeración 383, formulada por el ciudadano Sulpicio Edmundo Miranda Cabello contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y los exministros de Salud, Pilar Elena Macetti Soler, Víctor Marcial Zamora Mesía y María Elizabeth Jacqueline Inostroza Pereira, por la presunta comisión de delitos. Señor secretario técnico, por favor, dé lectura a la parte pertinente de las conclusiones del referido informe. Señora Presidente, con su anuencia, el informe de calificación propuesto es recaído sobre la denuncia constitucional 049-X383. Ingresó el 18 de agosto del 2020 al Congreso de la República. El oficial mayor, el 21 de agosto del 2020, la decretó a la subcomisión, ingresando el 31 de agosto a este órgano colegiado. Las alegaciones, en este caso, se refieren a haber propalado información aparente respecto al número de fallecidos por la pandemia del COVID, a poner en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos, a no tomar medidas oportunas sobre el uso del oxígeno medicinal, a una atención indigna y abandono de pacientes, a persistir sospechosamente en el uso exclusivo de protocolos de tratamiento contra el COVID, a una negociación fraudulenta y a omitir las salvaguardas del bien jurídico. Y por último, alude genocidio. La calificación de la demanda en cuanto a sus aspectos formales los cumple. Por eso, ustedes apreciarán en el informe que estamos diciendo que cumple los aspectos formales. En cuanto a los criterios de admisibilidad, estamos señalando que no cumple por el hecho de que la persona que formula la denuncia no es directamente agraviada. Esto lo establece así el artículo 89, literal C, y también el artículo 89, literal A. Aquí se aplica lo que se denomina intereses difusos. Recordemos que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en cuanto a esto. Por eso es que estamos concluyendo que, al no ser la persona denunciante directamente afectada, como lo dice textualmente nuestro reglamento, estamos concluyendo en que es improcedente la denuncia constitucional 049-X383. Es todo, señora Presidenta. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el proyecto del informe de calificación de la denuncia constitucional 049, ex numeración 383, que propone declarar improcedente esta denuncia. En ese sentido, colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra, la puede solicitar a partir de este momento. Congresista Yarro Lumbreras, tiene la palabra. Presidenta, buenos días. Yo quiero que me especifiquen por qué dice que el denunciante no acredita ser directamente agraviado. O sea, tendría que ser un familiar de un fallecido o un familiar que no tuvo un tipo de atención. O sea, acá estamos hablando de una posible comisión de delitos en contra de la fe pública. Y para todos sabemos, este tema fue bastante controversial en el sentido de que se han seguido muchas denuncias sobre cómo se llevó en el gobierno del señor Martín Vizcarra el tema del manejo de la pandemia. Entonces yo quisiera que me especifique, o sea, cuando ustedes dicen que no es directamente agraviado, ¿tendría que ser un pariente para que sea viable esta denuncia? De acuerdo a lo que establece el artículo 89. 89 es este, ¿no? 89 del reglamento del Congreso de la República, se establece que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian, agraviada directamente agraviados. Debe ser los prisioneros. Del mismo modo, congresista Norma, el artículo 89, el inciso A, establece que el procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas, y en el inciso A establece: los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución. En este caso no estamos hablando de un alto funcionario y el ciudadano que lo presenta tendría que ser directamente agraviado. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano y luego el congresista Guerra García. Y luego el congresista Bustamante.
Presidenta, en casos como estos que todos vivimos, ¿no? El directamente agraviado también tiene que tener una evaluación. Cuando se trata incluso de información nacional que viene del Estado, que es que es una parte de la denuncia, ¿no es cierto? Hay una información nacional que aparentemente era falsa, que no era la correcta, y que todos los ciudadanos nos sentimos agraviados por este tipo de información. Y entonces, cuando se habla directamente agraviado, ¿tendría que ser el muerto? No. ¿Tendría que ser un familiar? Sí. Pero también tendría que ser un ciudadano que siente que esta información que el Estado estaba propalando no era una información adecuada o era mentira o nos estaba llevando a otros escenarios, ¿no? Y entonces el ciudadano se siente agraviado, se ha sentido agraviado directamente y por eso presenta esa acusación. Nosotros estamos pensando que esto debe declararse procedente o admisible, mejor dicho, Presidenta, para que podamos después desarrollar en el informe posteriormente según el reglamento. Pero creo que esa evaluación en estas cosas, recordemos que el caso del COVID es una cosa que nadie obviamente lo ha previsto, fue una pandemia y todos los ciudadanos nos hemos sentido agraviados, todos, por la situación y el mal manejo que tuvo en ese momento el Estado y las personas a quien el ciudadano ha denunciado, ¿no? Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guerra García, luego el congresista Bustamante, luego la congresista Paredes. Presidenta, un agravio es un perjuicio que se le causa a una persona. Ese perjuicio no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un familiar. Un pequeño comerciante ha sido agraviado también por no tener las cifras. Cualquier persona que circulaba ha sido agraviado. El no tener información correcta, precisa, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud y de quienes debieron de orientar a los peruanos, ha causado un perjuicio directo a todos los peruanos. Todos los peruanos fuimos mal informados y tuvimos perjuicios o agravios de diferente magnitud. Algunos perdieron a sus familiares, otros se quedaron con secuelas, otros tuvieron que cerrar sus negocios, otros tuvieron que encerrarse en sus casas, otros tuvieron daños psicológicos. Estamos creyendo aquí que el prejuicio o el agravio tiene que ver con que alguien haya perdido la vida. El que un presidente de la República le dé información incorrecta, oculte información, distorsione información o dé parte solamente de una sola parte de una información, está causando un agravio. Entonces, todos los peruanos fuimos agraviados directamente con estos hechos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bustamante. Gracias, presidenta. Yo quisiera explicar lo siguiente. Yo no me siento agraviado por lo que se menciona en esta denuncia. Yo he leído la denuncia y la denuncia está hecha por una persona que no conoce de lo que está hablando. El señor secretario técnico ha mencionado que se denuncia al expresidente Vizcarra y a sus exministros en función de que han escondido el número de muertos, de que no han manejado bien la pandemia. No. Lo que dice la denuncia es que acusa al presidente de no haber manejado mal la pandemia porque no usó dióxido de cloro, o sea, un desinfectante, o por no haber usado ivermectina de manera masiva, que sabemos que no sirve para nada. Entonces, de lo que se trata en este caso es de una denuncia sin fundamento. Entonces, evidentemente, el fondo se debe ver después. Pero esta es una denuncia como que hubiesen denunciado al expresidente Vizcarra, que ustedes saben no es santo de mi devoción, por no haber aplicado ácido muriático en el agua de beber para que así nos salvemos del COVID. Porque es una persona que cree en el dióxido de cloro, que es una sandez, es una barbaridad. Entonces yo soy un ciudadano que no me siento agraviado porque no usaron dióxido de cloro. Al contrario, gracias por no haber usado dióxido de cloro. Y en cuanto a lo de directamente agraviado, yo creo que lo que dice el reglamento es que la persona debe ser directamente agraviado. Y en esta subcomisión nosotros hemos rechazado acusaciones donde quien se presentaba era el hijo del fallecido y no se le consideró directamente agraviado. Entonces tenemos que ser consecuentes nosotros mismos.
Mucho me gustaría a mí aprobar una denuncia contra el manejo de la pandemia del señor Vizcarra y sus exministros. Pero en este caso, yo creo que no corresponde. No corresponde, uno, porque no hay realmente agravio directo al señor que denuncia. Él no se enfermó. Él lo que dice es, no previeron que yo me enfermara porque no dieron dióxido de cloro. Entonces yo pediría que el señor secretario técnico, que entiendo es nuevo en su misión hoy día, sea más cuidadoso a la hora de leer las cosas. Porque está llevando a entender como que no se manejó bien la pandemia y es al revés. Es al revés. Si se hubiera usado dióxido de cloro, mataban a todo el planeta. Así que yo pienso que aquí, o sencillamente, no se usaba lo que correspondía y en consecuencia la gente moría como pajarito. Entonces, mi opinión es que esta denuncia tal cual debe ir al archivo. Así que yo voy a votar a favor, pero por las razones opuestas a las que menciona el señor secretario técnico. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Susel Paredes, luego el congresista Balcázar. Bueno, el reglamento es claro, ¿no? Dice los congresistas, el fiscal de la nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada. Hay partidos pues que han tenido congresistas, ¿no? En ese momento, antes de que lo cierren. Entonces, y congresistas después de esa época también que han podido presentar la denuncia. Pero en este caso, de manera formal, efectivamente, no es la persona directamente agraviada. Ahí la función de congresista es bien importante porque no necesitamos ser los directamente agraviados para presentarla. Entonces, yo creo que en este caso, sí está muy bien por la forma, debe ser declarada improcedente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Balcázar. Muchas gracias, presidenta. Acabo de escuchar los argumentos en contra. Y yo, en cambio, apoyo la decisión de la presidencia en su informe que ha presentado, porque efectivamente estaba leyendo yo acá, por ejemplo, la introducción de este caso. Lo que se está denunciando es falsedad genérica, 438, homicidio culposo, lesiones graves, lesiones leves, lesiones culposas, exposición de personas de peligro, propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas, omisión y rehusamiento, acto de demora en la justicia. Estas imputaciones penales no resultan de que haya sido directamente pues en agravio del denunciante. En consecuencia, no podemos generalizar, como en otros casos, si se tratara, por ejemplo, de delitos contra la fe pública, contra la salud pública, donde el bien jurídico tutelado, en cierto, es de carácter abstracto y general, erga omnes, como se dice. Pero este no es el caso. Entonces, mal haríamos que una comisión tan seria como la comisión que conformamos, lleguemos pues por el nombre, ¿no? Porque dice aquí Vizcarra, Cornejo y Pilar Macetti. No, pues señor presidente, yo creo que debemos empezar por también hacer de la política una cosa seria y por lo tanto yo solicito también que se apruebe el proyecto que usted ha presentado, señorita presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. No habiendo más participaciones, pasaremos a someter a congresista Juárez. Sí, simplemente quería agregar, señora presidenta, que lo que se está en este momento debatiendo y evaluando son los requisitos de procedibilidad, de forma. ¿Quiénes son los agraviados? Si es que se adecúa dentro de los supuestos que está el reglamento. No estamos yendo a la evaluación del fondo, de los delitos, no estamos yendo a la evaluación que algunos congresistas se han referido. Sin embargo, acá, por ejemplo, hay un tema que es importante, que esta persona que plantea este ciudadano que se considera agraviado, dice, por ser corresponsable de genocidio sanitario por supresión de datos científicos a la población. O sea, no solamente se refieren al uso de algunas sustancias, esto ya, por supuesto, refiriéndonos al fondo, ¿no?
Pero lo otro es simplemente un requisito de procedibilidad, o sea, ¿corresponde o no corresponde? Realmente los ciudadanos peruanos nos hemos sentido agraviados absolutamente todos por el manejo indebido de la pandemia, sí. Y nada tiene que ver con el apellido, ni quién es, si es Vizcarra, si es Massetti o quien sea. Simplemente que esta es una realidad. No creo que haya peruano que diga en el país que no se ha sentido afectado, porque somos, creo que el país en donde más muertes se produjo. Entonces esto creo que sí merece por lo menos que sea evaluado en el seno de la comisión y no rechazarlo de plano. Presidenta, ¿puedo tener la palabra nuevamente, por favor? Gracias, congresista Juárez. Tiene la palabra el congresista Bustamante. Gracias, presidenta. Señora presidenta, cuando el denunciante se refiere a que no se ha hecho los estudios suficientes por parte del señor Vizcarra y su equipo ministerial, se refiere a que no se han hecho los estudios suficientes del dióxido de cloro, o sea, del ácido muriático. Y claro, se ha hecho todos los estudios suficientes, como decir, démosle pues desinfectante a la gente. O sea, no se trata de porque como el señor Vizcarra manejó mal la pandemia, entonces vamos a justificar las cosas en el sentido de que todos nos sentimos agraviados. No es así. Yo me siento agraviado por el señor Vizcarra, por supuesto que sí, pero no por esto que está aquí, no por lo que mencionó el secretario técnico. Yo he leído la denuncia y él habla, el denunciante habla de cosas que son incorrectas. Pues, ¿cómo se le ocurriría pues a una persona con 2 dedos de frente el dar dióxido de cloro masivamente? O decir que porque no publicó artículos que no existen, diciendo que el dióxido de cloro realmente funciona para curar el COVID. Eso es una barbaridad. O sea, más bien habría que agradecerle al presidente Vizcarra por no haber usado dióxido de cloro. O sea, por eso esta denuncia no puede pasar más allá de su archivo, no por quién está siendo denunciado, ni tampoco vamos a discutir el hecho de si me siento agraviado o no, pero hay que saber por qué se siente agraviado uno. O sea, yo me siento agraviado por el mal manejo de la pandemia, pero no por el mal manejo de la pandemia debido a que no se usó dióxido de cloro. Y eso no es adelantarnos al fondo, es simplemente ver la razón por la que se está acusando al presidente de la República desde entonces. Gracias, o sea, mi voto va a ser a favor de la improcedencia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Bueno, no habiendo más participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su anuencia, señora presidenta, vamos a llamar para el voto de la propuesta o el proyecto de informe calificación de la denuncia constitucional número 049-X383. Señora congresista Camones Soriano. A favor. Señora congresista Cerrón Rojas. Señor congresista Cerrón Rojas. En contra. Cerrón Rojas en contra. Gracias. Señor congresista Cerrón Rojas, no, en contra. Congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Bustamante Donaire a favor. Señor congresista Guerra García Campos. Guerra García en contra. Guerra García en contra. No. Congresista Juárez Gallegos. En contra. Congresista Juárez Gallego en contra. No. Congresista Lizarzaburu. En contra. En contra, no Lizarzaburu. Congresista Moyano Delgado. En contra. En contra, no Moyano Delgado. Congresista Palacios Guamán. Congresista Palacios Guamán. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos, el sentido de su voto, por favor. Congresista Darwin Espinosa Vargas. A favor. A favor, Darwin Espinosa Vargas. Congresista Flores Ancachi.
Flores Ancachi, a favor. Flores Ancachi, a favor. Congresista López Ureña. En contra. López Ureña, en contra. No. Congresista Torres Salinas se encuentra de licencia. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, en contra. Medina Hermosilla, en contra. Congresista Quirós Barbosa. Quirós Barbosa, en contra. Quirós Barbosa, en contra. Congresista Jáuregui Martínez. En contra. En contra. Congresista Yarro Lumbreras. En contra. En contra. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Congresista Valer Pinto. Congresista Sea Choquechambi. Sea Choquechambi, en contra. Sea Choquechambi, en contra. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, a favor. Paredes Piqué, a favor. Congresista Saavedra Casternoque. En contra. Congresista Saavedra Casternoque, en contra. No. Congresista Raimundo Mercado. Raimundo Mercado, a favor. Raimundo Mercado, a favor. Congresista Balcázar Celada. A favor. Por favor. Balcázar Celada, a secretario favor. técnico, Bazán Calderón, consignar mi voto en contra. Bazán Calderón vota en contra. Segundo llamado, congresista Herrera Medina. En contra. Congresista Herrera Medina, en contra. Congresista Palacios Guamán. A favor. Palacios Guamán, a favor. Sí. Congresista Valer Pinto. Congresista Portalatino Ábalos. Abstención. Abstención, la congresista Portalatino Ábalos. Señora Presidenta, han votado por el informe de calificación 8 señores congresistas, en contra 14, una abstención y uno sin respuesta. No ha sido aprobado. Gracias, secretario técnico. Repetimos, han votado a favor del proyecto de informe de la denuncia constitucional 049, 8 congresistas a favor, 14 en contra y una abstención. En consecuencia, no ha sido aprobado el referido informe. Procedemos a la denuncia constitucional 301 formulada por los congresistas de la República Elvis Hernán Vergara Mendoza y Raúl Felipe Godrotero Carbajo contra la congresista de la República Patricia Rosa Chirinos Venegas por presunta infracción constitucional. Señor secretario técnico, por favor, dé lectura a la parte pertinente y las conclusiones del referido informe. Con su anuencia, señora congresista, la denuncia constitucional presentada por los congresistas ingresó el 20 de septiembre de 2022 al Congreso de la República. En la misma fecha, el oficial mayor la decretó para la subcomisión de acusaciones constitucionales y ingresó el mismo día. La alegación que hacen los denunciantes está referido a la infracción de la neutralidad en época electoral. En cuanto a los criterios de forma, se aprecia que sí cumple los criterios de forma. Y en cuanto a los criterios de admisibilidad referidos a que ha sido formulado por persona capaz, que la persona que lo formula, la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas, son los congresistas la que lo han presentado, que se refiere a hechos que constituyan infracción de la Constitución o delitos de función
que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo, es decir, los formales, que la persona denunciada le corresponda o no la prerrogativa funcional del antejuicio y que el delito denunciado no haya prescrito, consideramos que se cumple. Por ello, concluimos en que debe ser admitida a trámite la denuncia constitucional formulada por los congresistas en la denuncia constitucional número 301. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el proyecto de informe de calificación que propone admitir a trámite la denuncia constitucional 301. En ese sentido, señores colegas congresistas, si alguno de ustedes desea el uso de la palabra, se le puede otorgar a partir de este momento. Señora Presidenta, López Ureña. Tiene la palabra el congresista López Ureña. Sí, simplemente quería hacer una observación respecto al informe que nos han remitido, en el sentido de que en todos los informes que hemos venido dándole curso en materia de debate en esta subcomisión, todos ellos se han declarado procedentes. En este informe, si bien es cierto, se cumplen todos los prerequisitos, por decirlo de algún modo, dice admitir a trámite, ¿no? Entonces la diferencia es textual, como se puede observar en el informe de calificación. Este cambio debe de ser sustentado técnica y legalmente de acuerdo al literal C y el artículo 89 del reglamento. En ese sentido, considero que debe declararse procedente, o en tal caso, ¿por qué lo han puesto a admitir a trámite? ¿Cuál es la diferencia que ustedes están poniendo en esta denuncia respecto a otras, ¿no? Eso es lo que quería participar en un primer momento, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, la calificación está en atención también del inciso C del artículo 89, que establece en uno de los párrafos que la calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias se realizará pues, en el plazo de 10 días hábiles, conforme a los criterios que se establecen en el mismo reglamento. Obviamente estamos definiendo que este informe, esta calificación es admisible y en consecuencia va a seguir la procedencia para que se puedan iniciar todas las acciones a partir de la votación. Listo. Señora Presidenta, ¿me permite el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra, señor López, congresista López. En tal sentido, y le agradezco la especificación, señora Presidenta, considero que se debiera de añadir ese término que usted ha mencionado de procedente también. Muchas gracias. Se tendrá en cuenta su sugerencia, congresista. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Paredes Piqué. Sí, señora presidenta, el tema de la neutralidad en las elecciones está normado expresamente. Y lo digo porque yo también he pasado por ese tema cuando he sido funcionaria municipal. Y ni siquiera di el nombre de ningún candidato, solo dije que habían personas que estaban preparadas para ser congresistas en las elecciones complementarias. Y me abrieron un proceso por eso. Y estoy al tanto de todas las normas y en este caso se ha roto la neutralidad claramente porque se ha dicho, voten por esta persona. Ese es el tema de forma, pero efectivamente el tema de forma congresista, es si ha habido neutralidad o no. Claro. Ok. Sí. Tratemos de evitar en todo caso en este estadio. Usted, señora presidenta. Sí, congresista, yo le agradezco que sea así. Acá en infracciones constitucionales dice el artículo que señala que se rompe la neutralidad. Y entonces, formalmente, corresponde ese artículo, por lo que me parece que está bien formulado el informe de calificación.
Gracias, congresista. Solamente para hacerles recordar que en el momento del debate de los informes de calificación debemos evitar, al menos los que formamos parte de la subcomisión, referirnos al fondo porque sería tomado como un adelanto de opinión. Correcto. Ya, solamente calificamos acá si se cumplen o no los requisitos para la presentación de esta denuncia constitucional. Si algún otro congresista desea la palabra, hacer uso de la palabra. Bueno. Entonces, señor, tengo una duda. Dígame, congresista. En el anterior caso, se ha hablado del fondo. Justamente, estamos advirtiendo que se está... Justamente, congresista, estamos haciendo esa sugerencia para que se eviten hablar. Está clarísimo que ese tipo de comentarios no se debe No se debe hacer, obviamente, no se debe hacer. Señora Presidenta. Y es importante recalcarlo porque estamos viendo que algunos congresistas están incurriendo en ese error y se puede tomar como un adelanto de opinión. ¿Ok? Entonces la recomendación es para todos. Bueno, no habiendo participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Señora Presidenta, con su anuencia vamos a pasar a la votación del informe, del proyecto de informe de calificación número 301. Señora congresista Camones Soriano. A favor. A favor. Señor congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas, ¿el sentido de su voto, por favor? Congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante en contra. Bustamante Donaire, no, en contra. Congresista Guerra García Campos. En contra, Guerra García. Guerra García Campos, en contra, no. Congresista Juárez Gallegos. En contra. En contra, no. Congresista Lizarzaburu. En contra. En contra, no. Congresista Moyano Delgado. En contra. En contra, no. Congresista Palacios Guamán. A favor. A favor, sí. Congresista Palacios Guamán. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Espinosa Vargas. A favor. A favor, Espinosa Vargas. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Flores Ancachi, a favor. Congresista López Ureña. A favor. Congresista López Ureña, a favor. La congresista Torres Salinas se encuentra de licencia. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Quirós Barbosa. A favor. Quirós Barbosa, a favor. Congresista Jáuregui Martínez. En contra. En contra, Jáuregui Martínez. Congresista Yarro Lumbreras. En contra. En contra, congresista Yarro Lumbreras. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón en contra. Bazán Calderón en contra. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Congresista Sea Choquechambi. Sea Choquechambi en contra. Sea Choquechambi en contra. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, a favor. Paredes Piqué, a favor. Congresista Saavedra Casternoque. En contra. En contra, Saavedra Casternoque. Congresista Raimundo Mercado. Sí. Sí, a favor. Congresista Balcázar Celada. Congresista Balcázar Celada. Segundo llamado.
Congresista Cerrón Rojas. Abstención. Balcázar Celada es abstención. Perdón. Cerrón Rojas, abstención. Herrera Medina, ¿sentido su voto? En contra. En contra. Porque la denuncia tiene personas que Herrera Medina, en contra. Portalatino Ábalos, el sentido de su voto, por favor. A favor. A favor, Portalatino Ábalos. Medina Hermosilla, el sentido de su voto, por favor. Medina Hermosilla. Congresista Valer Pinto. Señora Presidenta, Cerrón Rojas a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Disculpa. Balcázar votó en abstención. Te deja constancia que el voto del señor Cerrón Rojas es a favor y el señor congresista Balcázar Celada ha votado en abstención. Secretario, a favor. Balcázar Celada indica a favor. Secretario técnico. Adelante, congresista. Señor secretario técnico, congresista Bazán Calderón, ¿lograron consignar mi voto en contra? Señor congresista Bazán Calderón, está consignado su voto en contra. Muchas gracias. Secretario técnico, mi voto es en contra. Medina Hermosilla, ¿verdad? Es en contra. Medina Hermosilla es en contra. Señora congresista, han votado a favor 11 señores congresistas, en contra 12 señores congresistas y 1 sin respuesta. No ha sido aprobado el informe. Gracias, secretario técnico. Han votado a favor 11 congresistas, 12 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, ha sido rechazado el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 301. Señores congresistas, habiéndose tratado todos los temas de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptadas en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Presidenta, me indica que van a presentar una reconsideración sobre la última votación. Van a presentar. Sí. Después ya se va a presentar por escrito. Tienen que solicitar presentar por escrito. Gracias. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se va a dar por aprobada. Ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12:52 del día de hoy, viernes 14 de octubre del 2022. Gracias a todos los congresistas y deseamos un feliz cumpleaños a la congresista Marta Moyano, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señora Presidenta, una consulta.
Señora Presidenta. Muchas gracias, buen fin de semana para todos.